Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a empezar un nuevo tema. Ya hemos visto la unidad 4 que habla del clima y esta unidad 5 también es del clima. Lo que ocurre es que aquí lo que vamos a ver es la relación entre el clima y el paisaje, es decir, cómo el clima que haya en un lugar del mundo influye sobre el paisaje. ¿Qué tipo de paisaje vamos a tener? Si tiene mucha vegetación, si tiene poca, si es un paisaje helado o si es un paisaje boscoso o si es un paisaje desértico, etcétera. Es decir, cómo todos estos factores interactúan, ¿no? Porque la vegetación a su vez también produce un clima determinado, donde hay más árboles se conserva mejor la humedad y llueve y lloverá más en consecuencia, y cosas de este tipo. Entonces, vamos a empezar repasando algunos aspectos del tema anterior. Si el tema anterior ha quedado claro, desde luego este va a resultar mucho más sencillo. En primer lugar, vamos a recordar lo que era un climograma. Bien, un climograma es un diagrama que nos representa la temperatura y la precipitación de un lugar determinado. En este caso tenemos este de aquí, que es el climograma de Alcalá de Henares. Bueno, tenemos tres escalas. Esta de aquí, de la izquierda, esta de aquí abajo y la de la derecha. Vale, la de la izquierda es la temperatura. Es la temperatura. En general estará en grados centígrados. Aquí veis que aparece la escala en grados Fahrenheit, de eso no nos tenemos que ocupar, porque grados Fahrenheit solo se utilizan, es decir, solo miden la temperatura en grados Fahrenheit sobre en la cotidianidad, es decir, en su día a día, solo utilizan los Fahrenheit, los Estados Unidos, un país africano que se llama Liberia y un país del sudeste asiático que se llama Myanmar. El resto de países del mundo, es decir, salvo estos tres países, todos los demás utilizan grados centígrados. ¿Vale? Entonces, esta escala de la F la descartamos como si no estuviera y nos fijamos en la escala de la C, de grados centígrados o Celsius. Bien, entonces esta escala está relacionada con la línea roja, como veis, la escala roja con la línea roja. Y nos muestra cómo va cambiando la temperatura media, la temperatura media a lo largo del año. De manera que, pues al principio del año pues es más baja, obviamente, porque es enero, y luego va subiendo, subiendo, subiendo. En verano está muy alta y luego va bajando otra vez durante el otoño y vuelta al invierno, que es otra vez una temperatura baja. Bien, eh, la segunda escala, la que está aquí debajo, es muy sencilla de entender porque son los meses del año, del 1 al 12, empezando por enero y terminando por diciembre, nada más. Entonces, obviamente, si vemos la tabla de temperatura, la curva de temperatura, pues vemos que las temperaturas más bajas están en enero o en diciembre y las más altas, obviamente, en verano. Si todo aquel que sea o viva en la zona de Alcalá de Henares, pues sabe que esto es así porque lo experimenta en primera persona. Y después tenemos esta otra escala de aquí, que es la de la derecha, y es la escala de las precipitaciones, es decir, la cantidad de lluvia que cae. También la cantidad de nieve o de granizo. Las precipitaciones son los tres tipos de agua que cae sobre la Tierra. Al fin y al cabo todo es agua, pero puede ser lluvia, puede ser granizo, puede ser nieve. Se mide en milímetros, también en litros por metro cuadrado, que es lo mismo. Cuando dicen han caído 10 litros por metro cuadrado, es como si hubieran dicho 10 milímetros. Son equivalentes esas unidades. Mm. Bueno, y estas barras azules nos indican la precipitación media que cae en cada mes. ¿Vale? Entonces, pues ya veis que el mes 11 es cuando más llueve en Alcalá, que es noviembre, y los meses de verano, julio y agosto, pues cuando menos llueve. Eso está clarísimo porque todo el mundo también lo ha experimentado. Bueno, pues esto es lo que nos quiere decir un climograma. Para hacer un climograma necesitamos recopilar más bien datos de temperatura y de precipitación durante 30 años, para poder hablar con propiedad del clima, de la temperatura media, de las precipitaciones medias, etcétera, ¿vale? Entonces, nos sale que la temperatura media anual de Alcalá de Henares es 13,8, ¿vale? Haciendo las medias de los inviernos, los veranos, primaveras, otoños. Y que la precipitación media anual son 425 milímetros en un año, que no es mucho, es bastante poco. Es por debajo de 800 milímetros al año se considera zona árida. Bueno, eso es lo que es un climograma, que ya lo vimos el tema anterior.
pero para repasarlo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar muchos climogramas en este tema. Entonces, vamos a empezar por las zonas del planeta, las zonas termales. Ya sabéis que tenemos la zona tórrida, que lo llamamos Torrid Zone, que es la zona más cálida. Luego tenemos dos zonas templadas. La zona tórrida es la que está aquí en medio del planeta, entre los trópicos. Luego tenemos las zonas templadas, que tenemos una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur. España estaría dentro de esta zona templada, ¿vale? Y luego tenemos las zonas árticas o antárticas, pero bueno, nosotros lo llamamos las frigid zones, las zonas frías. Que tenemos una dentro del círculo polar ártico y otra dentro del círculo polar antártico. Bueno, por aquí tengo este gráfico que se ve todavía mejor. Aquí se ve por países. Entonces, la zona tórrida es esta zona de aquí el medio, de que la zona que está como en rosa, está justo entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿vale? Con el ecuador justo en el medio. Entonces, esa es la zona más cálida del planeta, ¿de acuerdo? También eso afecta a las precipitaciones, como vamos a ver ahora. Después, las zonas templadas van desde el trópico de Cáncer hasta el círculo polar ártico en el hemisferio norte. Toda esta zona de aquí. Esta zona es en la que más gente vive del mundo, en la zona templada del hemisferio norte. Toda Europa está ahí metida. Toda Norteamérica también. Prácticamente casi todo Norteamérica, aparte de México, está en la zona templada. México es Norteamérica, que nadie diga que es Centroamérica ni Sudamérica. Y grandísima parte de Asia también está metida en esta zona templada del hemisferio norte. Y en el hemisferio sur tenemos otra zona templada que va desde el trópico de Capricornio hasta el círculo polar antártico, ¿vale? Como veis, hay poca tierra, así que no hay mucha población. Además es que en esta zona hay muchos desiertos. El desierto, por aquí está el desierto de la Patagonia, el desierto de Atacama en Chile, el desierto de Namibia. Aquí en Australia hay un desierto grandísimo que se llama Desierto Victoria. Bueno, esa es la zona templada del hemisferio sur. Y por último, pues las frigid zones, que llamamos las zonas más frías, que obviamente están al norte del todo y al sur del todo. Dentro del círculo polar ártico, Groenlandia, el norte de Rusia, norte de Canadá, y el círculo polar antártico, lo que es básicamente la Antártida, ¿vale? Bien, estos climas y estas temperaturas, pues obviamente también determinan la precipitación y el tipo de vegetación que nos vamos a encontrar, etc. Bueno, entonces vamos a empezar por esta zona de aquí, que es la zona tórrida del planeta, la zona más cálida. Y dentro de la zona tórrida tenemos varios bioclimas. Bioclimas quiere decir que es una combinación de clima y vegetación. Y la vida, que será bio, quiere decir vida, entonces la combinación del clima y los seres vivos que hay. Pero como esto es una asignatura de geografía y no de biología, nos vamos a centrar dentro de los seres vivos en la vegetación, no tanto en animales ni en seres humanos, sino en vegetación. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por esta zona tórrida que tiene tres tipos de bioclimas: el ecuatorial, el tropical y el desértico. Nos venimos aquí otra vez y vamos a empezar por el bioclima ecuatorial. Antes de seguir, quiero decir que el bioclima desértico lo vamos a ver al final del todo, porque es que resulta que hay desiertos tanto en la zona tórrida como en la zona templada, como incluso en la zona fría. Se les llama desiertos fríos, porque tampoco crece vegetación ni hay nadie, o muy poca gente, y también se les llama desiertos. Entonces los desiertos los vamos a estudiar al final del todo, al final del tema, ¿vale? Entonces nos vamos a quedar, como ya he dicho, con el bioclima ecuatorial y el bioclima tropical. Vamos a empezar por el ecuatorial. El ecuatorial se da en la zona del Ecuador, que es esto de aquí. Todo esto de aquí. Bien, entonces, esto, bueno, os debería sonar del tema pasado. Fijaos, si vemos este mapa de aquí, esto que es la zona ecuatorial, pues recibe mucha insolación, recibe muchas horas de sol y recibe los rayos del sol de forma perpendicular, de forma recta, de forma que golpean con mucha fuerza y hace mucho calor.
eso produce que haya mucha evaporación y se evapora mucho agua y se forman muchas nubes y entonces llueve también mucho, ¿eh? Y como llueve mucho y se forman nubes y el viento está siempre trayendo más nubes y más nubes, se forman bajas presiones, low pressure. En esta zona siempre hay baja presión. Y en cuanto a vientos, pues tenemos los trade winds que llamábamos, los llamábamos los vientos alisios en español, los trade winds que viene en vuestro libro. Aquí lo llama tropical easterlies porque van hacia el este, pero bueno, son los trade winds o vientos alisios, ¿vale? Y estos vientos que van siempre hacia el este, siempre perdón, que vienen del este, no, no van hacia el este, vienen del este, van del este al oeste, ¿vale? Pues siempre traen muchísima precipitación, llueve muchísimo, prácticamente todos los días, aunque hace mucho calor al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, mucha temperatura alta todo el tiempo, precipitaciones altas todo el tiempo, es donde más calor y donde más llueve del mundo, digamos. Y después, pues las presiones son bajas, porque siempre que llueve, hay precipitación y hay nubes moviéndose, las precipitaciones son bajas y los vientos, aunque no sean vientos fríos ni nada, son bastante activos, están soplando todo el tiempo sin parar, esos vientos alisios o trade winds que decimos, ¿vale? ¿Qué resulta de esto? Pues que los ríos que tienen mucho agua, claro, porque si llueve mucho y se evapora mucho y vuelve a llover y sigue habiendo nubes y tal, pues son ríos en general muy largos y con mucho caudal. Y la vegetación típica, pues como podéis imaginar, es la selva ecuatorial. Es lo que llaman en inglés la rainforest. Es una selva muy tupida con muchísimos árboles y ríos muy caudalosos y con mucha precipitación. Mira, vamos a ver aquí unas fotos. Este de aquí es el río Congo. Esto está en África. Esto es la selva tropical, la selva ecuatorial de África. Como veis, ríos muy caudalosos, mucho caudal y muchísima vegetación. Prácticamente es que no cabe un árbol más. En Sudamérica, lo mismo. Tenemos la selva del Amazonas, con el río Amazonas, que es este, y como veis, una selva exuberante, una vegetación que no cabe un árbol más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hace mucho calor, se evapora mucho y llueve mucho. Y así, un día y otro día y otro día. Entonces, pues, este es la vegetación que existe en relación al clima. Ya veis que la temperatura y la precipitación determinan también la vegetación. A su vez, los árboles, como guardan más la humedad, pues crean también ese ambiente de humedad perpetua, de humedad continua, que es bueno para la vegetación, para que siga creciendo, ¿vale? O sea que es como un círculo que se retroalimenta a sí mismo, se va, digamos, alimentando a sí mismo, ¿no? La vegetación hace algo por la temperatura, la temperatura hace algo por la precipitación hace algo por la vegetación y así se configura el paisaje. O sea, todos los elementos interactúan. Todos los elementos interactúan. Entonces, esta selva del Congo, más o menos, pues estaría por aquí. Y esta selva amazónica, pues está más o menos por aquí, en la zona ecuatorial. Si vemos este mapa, que es un mapa de la selva ecuatorial, pues ya veis que ¿dónde está? Pues por donde va el Ecuador. El Ecuador es este, aquí está el Amazonas, aquí está la selva ecuatorial africana, aquí está Indonesia, que es un país con muchísima selva, el sudeste asiático también, ¿eh? Y la selva se sitúa en torno al Ecuador. Ya veis que en otras partes del mundo de selva ecuatorial no hay nada de rainforest, ¿vale? O sea que esto tiene una lógica aplastante, es decir, si el clima es el que es, se va a crear ese tipo de vegetación, ¿vale? Muy bien. Pues esto en cuanto al clima ecuatorial. Si vemos un climograma, pues es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque las temperaturas son altas todo el año están fijados a unos 27 grados todo el año, o sea que es verano siempre, no hay invierno, aquí no usan un abrigo en su vida, ni tienen calefacción, y las precipitaciones también son altas. Fijaos que son 2073 milímetros al año. Habíamos dicho que Alcalá son 425, o sea, llueve casi 5 veces más, ¿vale? Esto es Malaca, en Malasia, que está en el sudeste asiático, es esta zona de aquí, esta zona de aquí. Bueno, pues esto es el bioclima ecuatorial y vamos a continuar en el siguiente vídeo.